Jordán es el pueblo fantasma del país porque tiene solo 54 habitantes en el área urbana. Este pueblo fue fundado en 1822. Las aguas del río Chicamocha me dan vértigo. No voy a poder grabar nada. Amigos, son las 5 de la mañana, vamos hacia el municipio de Los Santos. Estamos buscando un camino guane, un recorrido que queríamos hacer desde hace rato para grabarles un video en el bosque seco tropical. Hoy es 8 de mayo, es el Global Big Day, hoy es un día para observar aves a nivel mundial. Vamos ya acercándonos a ver si hay paso, hay bloqueos, hemos visto pasar carros, entonces suponemos que hay paso. Llegamos al peaje, no hay bloqueo. Acá estaban tal vez los manifestantes y aquí está la policía. Parece que eso era todo. Nunca funcionó Amber Stories. Amigos, aquí ya estamos llegando al municipio de Los Santos, un pueblo campesino colombiano con sus casas de estilo español, porque estos pueblos tienen una influencia muy española. Vamos a ver si encontramos algo para desayunar. Ya nos trajeron el desayuno y vamos a comer este poquito porque el camino dura 3 horas. Acabamos de desayunar. Este pueblito es muy bonito, mírenlo. Este pueblo fue fundado en 1750 y anteriormente era conocido como la meseta de Sérida porque este es territorio guane, es un territorio que sus habitantes originales pues fueron indígenas guane. Ya ahorita vamos a buscar el camino para irnos para Jordán. Miren estos cactus tan bonitos, enormes. Hay varios cactus de esos. Esta es la vegetación típica del cañón del Chicamocha y del bosque seco tropical que caracteriza este lugar. Estos son los medidores de electricidad y la gente los ha pintado con dibujos así, paisajes del mismo pueblo. Y ya llegamos aquí a la entrada del camino real. Miren cómo eran las cosas antes. Ahí viene un señor con unas mulas. Estos caminos fueron diseñados para el camino de las mulas. Y toda la mercancía se transportaba en mulas. Colombia creció con los caminos de herradura, que se llaman. Y aquí pues, miren, Camino Real Los Santos, Río Chicamocha. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Miren la mulita. Lleva tabaco, ¿sí se dan cuenta que lleva tabaco? Amigos, las reglas del camino. No carros, no cuatrimotos, no motos, sí personas a caballo, sí mulas, bicicletas y personas a pie. Acuérdense siempre de seguir las reglas, no dejar basura y comportarse bien en la ruta. Aquí está el mapa. Nosotros empezamos acá y estamos ahora parados acá donde empieza el camino. Y este es el camino que vamos a seguir. Entonces acompáñenme. Esas casitas que se ven allá, ese es Jordán. Me paré un poquito a descansar porque el camino, como es empedrado, la verdad duele mucho las piernas con la vibración todo el tiempo y tiende uno como a irse porque es una bajada. De un precipicio como ese, dice la tradición oral, que se lanzó el cacique Guanentá para evitar ser capturado por los españoles. Prefirió la muerte antes que ser esclavizado.
Amigos, la mejor decisión fue haber salido hoy. El día está súper lindo, el clima está delicioso, soleado, silencio, solo se oye la naturaleza. O sea, lo mejor que pudimos hacer fue desconectarnos de todo y venir hoy acá. Lo estoy disfrutando mucho, como ven. Hemos visto muchas aves, se oyen muchos cantos, por ahí está sonando un Cyclarhis buchanensis. Y pues la verdad yo me siento muy contenta de haber salido hoy a hacer el conteo de aves. La vista es espectacular, el lugar es muy bonito, la verdad se los recomiendo que hagan esta caminata cuando puedan, así no sea observar aves. Solamente el paisaje es sobrecogedor, es que es el cañón del Chicamocha, uno de los lugares más bonitos del mundo. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Esta es nuestra tercera parada. Aproximadamente cada 500 metros hay una parada, porque el camino es muy sinuoso y aquí vamos en una pendiente bastante pronunciada. Pero hay una cosa que les quiero decir, mire, en cada sitio de estas paradas hay bolsitas, entonces no entendemos por qué la gente bota la basura por fuera. Mire, la basura está aquí y acá está la bolsa para ponerla. Cuando traigan las cosas, llévenlas a su lugar de origen, porque muchas veces en estos pueblos no se recicla porque queda muy lejos y sacar el material es complicado. Entonces, cuando ustedes traigan botellas y algo, llévenlas de regreso a la casa. Eso es lo mejor que pueden hacer. Amigos, nos encontramos esto, mamones. Ricos. ¿Recuerdan de lo que yo les decía de los caminos de mulas, de los caminos de arrieros? Mira, aquí dice que esta casona fue construida en 1840 y es una casona de arrieros y descanso. O sea que ellos paraban aquí con las mulas a descansar. Mira, ahí está la casa, que se ve que es bastante vieja. Yo creo que está renovada. Buenos días. Buenas. Buenas. ¿Tienen algo de tomar? Sí, señora. Nos regala 2 cervezas. ¿Qué tiene? ¿Águila? Andina. ¿Andina? Andina, sí. Mire, la silla de los aperos de los caballos. Por acá le dicen aperos. Qué bonita casa, mira. Sí. Entremos. Y miren, el clima está perfecto para una cerveza. Ay. Venden cervecita helada, gaseosa, de refrescos. Hay que disfrutar la vida. Y está buenísima. Salud, Claudia. Salud por Bird Stories. Un cultivo de tabaco. El tabaco es un cultivo emblemático de esta zona de Santander. Aún hoy en día en Piedecuesta hay fábricas que procesan la hoja y la arreglan para hacer puros. Miren, amigos, ya estamos cerca. Ahí ya se ve el pueblito. Yo creo que si damos una curva así y luego bajamos otra curva allá y vamos a estar llegando por ahí en media hora. Ay, se fue. Esta es la 4ª parada y yo creo que ya es una de las últimas. No me voy a cansar de repetir lo mismo, tal vez suene muy cansona, pero esto no puede pasar. Esto no es turismo ecológico. Siempre que promocionan estos caminos dicen que hay que es turismo ecológico, turismo de naturaleza. ¿A ustedes les parece turismo de naturaleza esto? O sea, mal, los veo mal. Me están doliendo las paticas. 5ª parada. Estamos a esto de llegar, pero cansados, pero ya vamos a llegar.
Se debe saludar al campesino y forastero que encuentre en su recorrido. Los desechos que usted genere al caminarlo debe depositarlo en su morral para su disposición final en los municipios de Los Santos y Jordán Sube. Este camino tiene sus orígenes, según estudio, desde la primera presencia de la cultura guane, 800 años antes de la llegada del año 1492. Amigos, estamos aquí, acabamos de llegar. Lo logramos. Esta es la red de caminos reales de Santander. Entonces nosotros estamos aquí y este camino comunica con Cepitá, Umpalá, Pescadero, Los Santos. Hacia acá continúan los caminos hasta el Socorro, se desvían a Simacota, llegan hasta San Vicente de Chucurí y por este lado hasta Málaga. Las aguas del río Chicamocha me dan vértigo. No voy a poder grabar nada. Jordán es el pueblo fantasma del país porque tiene solo 54 habitantes en el área urbana. En el área rural hay cerca de 1100 personas. Este pueblo fue fundado en 1822. Este puente colgante fue construido bajo la dirección del inglés David McCormick en el año 1864. Es uno de los puentes más emblemáticos del país, primer peaje que existió en Colombia y uno de los primeros puentes colgantes que se construyeron en el país. Peaje tendríamos que pagar hoy. Llegamos. Nos pedimos un almuercito porque nos traemos un hambre. Amigos, después de casi 5 horas de recorrido, nosotros llegamos aquí a Jordán Sube. El recorrido todo es por bosque seco tropical, un ecosistema muy interesante y muy bonito. Aquí vimos especies muy lindas como la Massilia castaneidentris, que nos lo encontramos por el camino. Entonces, este es un punto histórico porque por acá pasaban todas las mercancías que venían desde Bogotá hacia Bucaramanga y esa es la razón por la que aquí existió ese peaje. Por estas y más razones volveremos a Jordán, porque aquí hay muchas actividades para hacer, sobre todo actividades recreativas que tengan que ver con el agua. Hay cascadas, hay unos hoteles donde ustedes pueden tener alojamiento y comida. El camino puede continuar hacia Villanueva, donde también nos dijeron que hay muchas cascadas y sitios bonitos para visitar. Sentimos aquí que era un espacio para reflexionar, para pensar sobre nuestro futuro como personas y como profesionales. Nos espera un largo recorrido subiendo hasta Los Santos. Esperamos que hayan disfrutado este video tanto como disfrutamos nosotros hacerlo. El recorrido por el bosque tropical es maravilloso. No se les olvide suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Y no se les olvide tampoco dejarnos sus comentarios, por favor, no sean tímidos, escríbanos. Acuérdense que me dio un miedo pasar este puente, así que yo voy a pasar rápido, como dice para acá, no puedo hablar acá. Me da vergüenza. Según sabemos, este estilo de murallas era típico de la cultura guane. Nosotros pues poco sabemos de la cultura guane, pero nos gustaría saber o conversar con un antropólogo o con un arqueólogo que nos hable más del tema para profundizar en esto, porque hoy por ejemplo supimos que hay cuevas donde hay pictogramas, pero realmente no sabemos dónde quedan, entonces en un próximo video les quedamos debiendo eso. Amigos, aquí vamos subiendo. Miren lo que acabo de encontrar. Una herradura. Dicen que esto es un símbolo de buena suerte. Deséennos mucha suerte a nosotros.